Continuamos con nuestra serie de devocionales acerca del matrimonio. En los días anteriores hemos venido afirmando una misma verdad desde distintos ángulos. Que el matrimonio es un solo pacto, una sola carne, un solo altar, y que dentro de ese pacto no puede haber terceros gobernando, ni voces ocupando el lugar que solo pertenece a dos. Primero hablamos de los padres, voces cercanas, amadas, importantes, pero que si no se colocan en su lugar correcto pueden terminar influyendo más de lo que deberían. Luego hablamos de los hijos y vimos que ellos no entran al matrimonio para opinar, ni para corregir, ni para aconsejar. Ellos entran con algo aún más delicado, con la capacidad de robar, sin proponérselo, el afecto, el tiempo y la prioridad de sus padres. No por maldad, no por manipulación, sino simplemente por ser hijos. Y así vimos cómo, aún desde dentro del hogar, el pacto puede ser desplazado del trono. Hoy volvemos a mirar hacia afuera, pero esta vez no hablamos de familia, ni de padres, ni de hijos. Hoy hablamos de otras cosas, otras voces. Las amistades, las opiniones, los consejos, los comentarios que no nacen del pacto, pero que muchas veces terminan gobernándolo. Muchas veces los matrimonios se ven afectados por la escasez, por los conflictos o por las discusiones del día a día. Y ya vimos que cuando alguien entra desde afuera a opinar sobre eso, como ocurrió con los padres, se puede generar profundas grietas. Pero hoy no venimos a hablar de esas voces familiares, hoy venimos a hablar de aquellas voces que no tienen autoridad espiritual, no cargan responsabilidad y no viven el día a día del hogar, pero aún así influyen. Amigos que aconsejan sin conocer el sacrificio, personas que escuchan una sola versión, opiniones que hablan desde la emoción y no desde el pacto. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el matrimonio deja de decidir en la intimidad para comenzar a vivir dirigido por la multitud. Porque hay algo que debemos entender con claridad. No todo el que opina ama el matrimonio, no todo el que aconseja busca unidad. Y no toda voz que suena cercana merece entrar al lugar sagrado del pacto. El título del devocional de hoy es Las amistades y las voces que compiten con el pacto. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo las amistades, las opiniones y las voces externas pueden ocupar un lugar que jamás les fue dado por Dios. Y de por qué el matrimonio que desea permanecer firme debe aprender a proteger su unidad, aún de las voces bien intencionadas. Y antes de avanzar es necesario decir algo con claridad. Las amistades no son malas, el consejo no es pecado y escuchar a otros no es falta de sabiduría. La escritura misma nos dice que en la multitud de consejos hay seguridad. Un amigo piadoso puede ser un regalo de Dios, una palabra oportuna puede traer luz en medio de la confusión y un consejo lleno de temor del Señor puede evitar heridas profundas. Así que no estamos hablando de vivir aislados, ni de cerrar el oído a toda voz, ni de levantar muros de orgullo espiritual. El problema no es escuchar, el problema es a quién escuchamos y desde dónde habla esa voz. Porque no todo consejo viene del cielo, aunque suene sincero. No toda opinión nace del amor al pacto, aunque venga envuelta en cariño. Y no toda amistad entiende lo que significa vivir bajo un juramento delante de Dios. Hay personas que aman a los esposos, pero no necesariamente aman el matrimonio. Aman verte feliz, pero no siempre aman verte santo. Y aman verte cómodo, pero no siempre aman verte fiel. Y cuando el matrimonio atraviesa una crisis, esas voces no hablan desde el altar o desde lo bueno, hablan desde la emoción. Puedes escuchar estas frases típicas como eso que te hicieron no es justo, o tú no tienes que aguantarte estas cosas, o piensa primero en ti, o también si ya no eres feliz, ¿para qué seguir? Y sin darse cuenta, el consejo deja de apuntar a la reconciliación y comienza prácticamente a empujar hacia la ruptura. El problema es que el amigo se va, pero el matrimonio queda. El consejo se da en minutos, pero las consecuencias viven por años y muchas veces el hogar termina quebrado no por falta de amor, sino por exceso de voces. Hay matrimonios que no se rompen por infidelidad, ni por discusiones, ni por problemas económicos. Se rompen porque permitieron que demasiadas personas tuvieran opinión sobre un pacto que no les pertenecía.
Cada amigo tenía una versión, cada persona tenía un juicio y cada conversación sembraba una duda nueva. Y lo que debía resolverse en oración terminó decidiéndose en una salida a tomar un café. Lo que debía hablarse entre esposos, que es algo que hemos mencionado, la conversación entre esposos, se ventiló entre todas las amistades y poco a poco la confianza dejó de construirse en casa y comenzó a buscar refugio afuera. El matrimonio no fue diseñado para ser gobernado por la multitud. Fue diseñado para ser sostenido por Dios y administrado por dos personas. Cuando una pareja empieza a consultar más al amigo que al cónyuge, cuando busca primero la opinión externa antes que la conversación interna, o cuando confía más en lo que otros dicen que en lo que el esposo o la esposa sienten, algo del orden divino se ha movido. Porque el pacto no se fortalece cuando muchos hablan, se fortalece cuando los dos se arrodillan. Esto no significa que nunca se deba pedir consejo. Significa que el consejo correcto tiene un orden correcto. Primero se habla entre esposos y luego se ora juntos y solo después, si es necesario, se busca ayuda sabia y temerosa de Dios. No cualquier voz, no cualquier amigo, no cualquiera que solo escuche una parte de la historia, sino una persona que ame de la verdad, que no alimente el orgullo, que no justifique el pecado, que no enfrente el uno contra el otro, sino que procure una restauración entre ustedes. Porque un mal consejo divide, pero un consejo piadoso siempre llama al arrepentimiento, a la humildad y al perdón. El matrimonio no necesita defensores externos, necesita unidad interna. No necesita que alguien tome partido, necesita que ambos recuerden que no son enemigos, son un mismo cuerpo. Y cuando las voces externas se vuelven más fuertes que la voz del pacto, el matrimonio comienza a desorientarse. Pero cuando los esposos deciden cerrar la puerta al ruido y volverse al diseño de Dios, algo hermoso ocurre. La paz regresa, la intimidad se restaura y la unidad vuelve a respirar, porque el matrimonio que honra a Dios no vive según la opinión del mundo, ni según el consejo popular, ni según la presión del entorno. Vive según el pacto. Y el pacto no se negocia, se protege. Oración. Señor, venimos delante de ti, Padre, agradecidos por este mensaje que tú nos das, por ayudarnos a reflexionar, Dios mío, sobre a quién estamos dejando entrar a nuestro matrimonio, a quién estamos buscando en momentos de necesidad, Señor, de un consejo. Ayúdanos a poder tener cerca de nosotros, Señor, amistades que nos ayuden a construir y fortalecer nuestro matrimonio y no a que estos traigan, Señor, división, Señor, en nuestra relación. Ayúdanos a ser sabios nosotros también, Dios mío, para entender que la prioridad siempre debe ser el uno con el otro antes, Señor, que el consejo de afuera. Y que en todo esto, Padre, sea para construir un matrimonio más fuerte, Señor, y no se vea debilitado. Bendito seas tú, Dios mío, en el nombre de Cristo te rogamos por esto. Amén.